Jueces capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Bueno, entonces aquí vemos que Dios dejó a ciertas naciones que eran enemigos de Israel, los dejó ahí, bueno, porque ellos primeramente no los expulsaron y en su desobediencia Dios los dejó. Pero no solamente era un castigo, sino era una forma de probarlos. Aquí dice el objetivo, dice, para probar con ellas a Israel. Ese probar era examinar, poner a prueba su fidelidad, que se revelara lo que había en su corazón. No porque Dios no lo supiera, sino porque ellos necesitaban conocer su propio corazón. La prueba es a veces como un espejo. Es muy revelador para nosotros, repito, no para Dios. Dios conoce perfectamente quiénes somos y qué vamos a hacer, pero nosotros no. Entonces, cuando estamos en dificultades, cuando Dios permite las pruebas, ahí nos percatamos qué hay en nuestro corazón, cómo respondemos, cómo reaccionamos, cómo afrontamos esas pruebas que Dios nos da. Entonces Dios usa las pruebas no para destruir a su pueblo, sino para purificarlo, para que veamos qué necesita Dios seguir haciendo en nuestra vida, qué es lo que necesita Dios seguir tratando con nuestro corazón. Y luego aquí dice, aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Recordemos que esta es una nueva generación. Ellos no habían pasado por la batalla y necesitaban pasar por la batalla. Necesitaban aprender a depender de Dios. Necesitaban pasar por pruebas, por batallas, para conocer quién es Dios, el que pelea la guerra por ellos, para aprender que no es en sus fuerzas, sino es en la fuerza de Dios, que necesitaban, repito, aprender dependencia de Dios. Dice, solamente para el linaje de los hijos de Israel, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, los que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Entonces vemos que dice que habitaban entre los cananeos. Los hijos de Israel habitaban entre. O sea, no vivían cerca de las naciones de Israel, sino que Israel vivía entre ellos. Israel, Dios lo había escogido para hacer luz, para hacer sal, para influenciar y dar a conocer, para dar a conocer al Dios verdadero a las otras naciones, pero fue al revés. Israel no fue influencia para las naciones fueron influencia para Israel, porque dice que estaba entre ellos. Y esto nos lleva a acordarnos de la oración de Jesús en Juan capítulo 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús a su Padre. No ruego que los quites del mundo. Así como Israel estaba en medio de naciones paganas, naciones que no adoraban al Dios verdadero, el pueblo de Dios hoy en día, los que han puesto su fe en Jesucristo, estamos en medio de naciones, de personas que viven de acuerdo al mundo, que viven de acuerdo a la influencia de Satanás. Y aquí está Jesús orando que los guardes del mal, que no seamos influenciados
por las tendencias del mundo. Vivimos en este mundo, pero que nosotros podamos ser la sal y la luz, que nosotros podamos influenciar a los demás a buscar a Dios y no nos suceda al revés. Regresando a Jueces 3. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Vimos que hay una mezcla. Dios en Éxodo había explícitamente prohibido hacer alianzas, Éxodo capítulo 34, en Deuteronomio 7 también prohibió emparentar con las naciones extranjeras, y vemos la desobediencia a Dios y las consecuencias que acarrea la desobediencia. Versículo 7. Aquí en este capítulo ya empezamos a ver ese ciclo del que se nos advertía en el capítulo 2, ese ciclo de caída en pecado, luego opresión y luego liberación, y mismo ciclo repetido. Ese es el primer ciclo que vamos a ver. Caen en pecado, ¿por qué? Porque se mezclan, se convierten a ellos, dejan al Dios verdadero, sirven a sus dioses. Y aquí vemos este primer ciclo. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, ese Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, mayores de 20 años, Caleb es uno de ellos. Aquí vemos que Caleb era el tío, Otoniel era sobrino de Caleb. Dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Pues bueno, vemos la misericordia de Dios, porque a pesar de su pecado, a pesar de dejar a Dios, cuando clamaron, Dios tuvo misericordia. Y eso habla mucho del carácter de Dios. Cuando clamamos, Dios oye. Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3, clama a mí. Muchos dicen que es el teléfono de Dios, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Cuando verdaderamente clamamos a Dios de todo corazón, Él oye. Tan es así que levantó un libertador llamado Otoniel. Y la clave aquí es que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esa es la clave. Puede haber sido Otoniel muy capaz, inteligente, de corazón sincero, pero si el Espíritu de Jehová no hubiera venido sobre él, no hubiera habido resultados. Podemos hacer muchas estrategias, tener los más poderosos recursos, pero para que la obra de Dios se ejecute de manera eficaz y permanente, necesitamos forzosamente la llenura del Espíritu de Dios. La diferencia fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Y entonces juzgó a Israel, salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a este rey de Siria. Y prevaleció su mano y reposó la tierra. Fue una victoria contundente. No fue una victoria pequeña o breve, sino fue contundente, fue completa, ¿no? 40 años reposó la tierra. Esto nos habla obviamente de Cristo. Cada juez es
un tipo de Cristo, que es nuestro libertador verdadero. Ese es el primer juez, Otoniel. Luego vamos a ver el segundo. Este capítulo trae 3 diferentes jueces. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, hicieron lo malo, y sus enemigos se crecieron en contra de ellos. En este caso, el rey de Moab, llamado Eglón. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces vemos aquí que Amalec es ese que les impidió, les estorbó en el camino cuando iban saliendo de Egipto. Recordemos que ahí Josué fue el líder de la batalla, y que Amalec es un tipo de la carne porque se opone al trono de Dios, se opone al gobierno de Dios, y nuestra carne, nuestro yo, se opone al gobierno de Dios. La ciudad de las palmeras se refiere a Jericó por la abundancia de ellas, y aquí vemos que se aliaron Moab, Amón y Amalec. Recordemos que los moabitas y amonitas son producto del incesto de Lot con sus hijas, y Amalec, tipo de la carne, que se opuso en el camino de Israel cuando salieron de Egipto, se aliaron. Y dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Otra vez vemos ese clamor, y otra vez la misericordia de Dios. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, o sea, obeso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Entonces vemos esta forma tan particular de acabar con este rey, que se dice que este rey era muy grueso, el rey de Eglón, y lo mata Ahod, que era benjamita y era zurdo. En la antigüedad el zurdo era considerado como un defecto, como alguien débil. Y aquí nos muestra Dios que para lo que el mundo puede ser débil o puede ser defectuoso, Dios lo usa. Dios usa, dice la Biblia, que Dios usa lo vil y lo menospreciado. Dios vino a lo vil y a lo menospreciado. Vino para deshacer lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia, para que nadie se jacte
La gloria es de Dios. Entonces Dios usa lo débil. Y aquí estamos viendo a alguien zurdo que podía haberse considerado débil para acabar con este rey que nos dice que era un rey grueso, quiere decir obeso. Representa ese sistema de gobierno corrupto, ¿no? La glotonería, los excesos, todos los excesos, beneficios y lujos de los que gozaba a costa de oprimir al pueblo, principalmente al pueblo de Dios. Pero también el que fuera grueso, o que nos da ese detalle, nos habla del pecado. Cuando lo dejamos, el pecado crece, se alimenta y se magnifica. Así es el pecado. Y vemos de interesante que echó un puñal de 2 filos. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, ¿no? ¿Por qué 2 filos? Porque la palabra de Dios revela lo que es verdadero, pero al mismo tiempo expone lo que es falso. Porque cuando hay una espada de 2 filos, esa espada corta por donde se mueva, para todos lados, nada se escapa, no falla. Y así es esa palabra. Y dice que esa espada o esa daga que usó era de 2 filos y está tipificando la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, que corta, que expone la mentira, que habla la verdad. Y esa es nuestra arma para la guerra, la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder. Y entonces dice que le iba a decir algo de parte de Dios. Tenemos que entender que Ahod no fue en su impulso, sino que fue bajo la dirección de Dios. Hizo esto siguiendo la dirección de Dios. Lo mató y luego cerró y nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Y dice que cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de las salas cerradas dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y lo abrieron. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado hasta que se dieron cuenta que ya estaba muerto? Y luego sigue diciendo: mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. En el primer juez, Otoniel, 40 años, ahora con el juez Ahod, 80 años. Dios les dio la victoria en su misericordia, porque clamaron. Entonces, en el primer juez vemos ese que vino el Espíritu sobre él, sobre Otoniel. Ahora vemos la palabra, esa espada de 2 filos que penetra, que no hay pecado, así como este rey Eglón que era grueso, no hay pecado por más grueso, por más grande que sea, no hay pecado que la palabra de Dios no pueda limpiar en nuestra vida, en nuestro corazón.
a medida que estudiamos la palabra, entra y a veces nos duele oírla, pero penetra y nos limpia. Vamos a continuar, versículo 31, ese es otro ciclo, es el tercer juez. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y nada más nos da un versículo de Samgar, y dice que él mató a 600 hombres de los filisteos que estaban oprimiendo a Israel con una aguijada de bueyes. La aguijada de bueyes era un instrumento como alargado con una punta puntiaguda, muchas veces de acero, que servía para dirigir a los animales, por ejemplo a los bueyes, y cuando se desviaban, les picaban con la punta, les picaban para corregir su camino, para que se fueran por donde tenían que irse. Esta es una ilustración, esta es una aguijada. ¿Sí? Y con la punta servía para corregir el rumbo. Entonces, ¿qué aprendemos? Esa aguijada era un instrumento común y nos habla que Dios usa lo común para hacer grandes cosas, usa algo ordinario para hacer algo extraordinario. Cuando Dios está con nosotros, no importa lo que tengamos en mano, lo más débil, lo más insignificante, Dios lo usa. Imagínense que Samgar mató a 600 hombres con esto. 600 hombres fuertes, guerreros filisteos. ¿Se acuerdan que más adelante habrá un filisteo que era un gigante? Eran guerreros. Un solo hombre con este instrumento. Entonces, cuando Dios está con nosotros, Él usa gente común, Él usa lo débil, Él usa lo simple para que Él sea glorificado. Y otra cosa que podemos aprender de que este instrumento aguijada, dijimos que sirve para dirigir al animal y corregir su camino, corregir su rumbo con esa punta que tiene. Si vamos a Eclesiastés 12, 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, con mayúscula pastor, porque habla de Dios, ¿no? Como el pastor. Entonces, cuando los sabios nos hablan palabras, son como aguijones, son como esa aguijada precisamente que tenía esa punta, ese extremo puntiagudo que picaba, que digamos lastimaba de alguna manera para que se corrigiera el rumbo. Los sabios, las palabras que nos hablan a veces no son suaves, no son palabras que nos gusten, que nos motiven, que nos inspiren. Muchas veces no, son como aguijones. ¿A quién le gusta que le piquen los aguijones? Hay mucha gente que va a las congregaciones, sobre todo al principio, y hasta le reclaman a la persona que los invitó: ¿y por qué le contaste mi vida al pastor o al que está predicando? Y no es que le hayas contado tu vida, no sabe nada de ti, pero la palabra de Dios es tan personal que nos habla, nos ministra, y muchas de las palabras nos calan, nos duelen, nos llegan, y no, a veces no se siente bonito, se siente duro. Dice: como aguijones y como clavos hincados. Ni los aguijones ni los clavos son suavecitos, pero ahí hay sabiduría. Dice: son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ¿no? Entonces, así como el buey no avanza
sin la guijada, necesita la guijada para avanzar y para corregir el camino, así el creyente no puede avanzar, no puede crecer si no recibe la corrección de Dios. Necesitamos la corrección de Dios, necesitamos esos aguijones y necesitamos esos clavos hincados, que es la palabra de sabiduría de Dios a través de los maestros y las personas sabias que Dios ha puesto en nuestro camino. Entonces, en este capítulo vimos esos 3 ciclos con estos 3 libertadores y vimos su Espíritu Santo, vimos esa espada de 2 filos y esa aguijada que Dios usa y nos recuerda. Y otra cosa importante, nada más para terminar, o interesante de este capítulo, es que, por ejemplo, el primer libertador, Otoniel, era de la tribu de Judá, que era la más grande. El segundo libertador, Ahod, era de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña. Y esto nos recuerda que Dios puede usar lo más grande o puede usar lo más pequeño para obtener la victoria. Porque a final de cuentas el poder viene de Dios. El hombre es solamente un instrumento de liberación. No es el originador de la liberación. No es el hombre, es Dios, es Dios. Entonces, en estos vemos que el primero viene de la tribu más grande, el otro de la tribu más chica. Dios usa lo grande, lo pequeño, y terminamos viendo que usa lo más insignificante para siempre saber que Él es el que hace las cosas.